Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Durante la pandemia, el Parque Metropolitano de Santiago se ha ido adaptando a los distintos cambios relacionados a los avances y retrocesos del plan paso a paso en distintas comunas. Por eso te invitamos a estar informado sobre cuáles son los accesos y horarios disponibles para que disfrutes de este gran pulmón verde de Santiago, que cuenta con más de 700 hectáreas de naturaleza. Para estar al día, busca esta información en el sitio web parquemed.cl y en sus redes sociales @parquemedmimbu. Penguin Random House junto a Radio La Clave te invitan a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar a @penguinlibroscl y @Radio La Clave en Twitter. Y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. El libro que entregamos mañana es Las Memorias de Mario Kreutzberger, Don Francisco, con ganas de vivir. Justo en un momento bien apropiado en términos noticiosos. Este libro se regala con todo lo que tiene que hacer es seguir a @penguinlibroscl y @Radio La Clave y contar por qué quiere postular por el libro que estamos sorteando. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro panel clásico de este día miércoles. Francisco Martorell, ¿cómo estás, Pancho? Hola, Fernando, buenos días, ¿cómo estás tú? Y también estamos con Alberto Mañol desde el Viejo Mundo. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Bien. Hola, Alberto. ¿Cómo se sintió el discurso de la cuenta pública desde allá, Alberto? El discurso de la cuenta pública ha sido noticia acá, fundamentalmente por el tema del matrimonio igualitario. Sí. Llamó la atención porque Sebastián Piñera es presentado a estas alturas acá como un líder conservador y por tanto llama la atención, digamos, el hecho de que haya abordado la posibilidad de un matrimonio igualitario. Ya, y bueno, mucha conversación hoy día y mucha prensa hoy día tiene que ver justamente sobre eso, y hay varios que califican que básicamente el presidente Piñera tiró casi un distractor, digamos, para no apuntar a el tema de las ayudas, los mínimos comunes, todo lo que se estaba negociando con la testera del Senado, pero es de tan profundidad esto que hizo el presidente, segunda vez que lo hace a propósito, yo lo he dicho varias veces ya desde ayer a ahora, yo vi casi como un déjà vu esto, Pancho, Alberto, exactamente igual en su primer gobierno, al final del gobierno, después de que había partido extraordinario con el rescate de los 33, con las encuestas altísimas, viene el gobierno de los técnicos, se empieza a producir un desmán interno en su coalición muy grande y tiene que reclutar políticos, sacarlos del Congreso para llevarlos a el gabinete y termina con el último año muy mal en una situación bien peleadora al interior de su coalición, y el 23 de septiembre del año 2013, justo después de que había hecho otra cosa muy dura contra su sector, como era hablar de los cómplices pasivos en los 30 años de conmemoración del golpe militar, anuncia que se va a cerrar el penal Cordillera, después de que había tenido incluso hasta un acuerdo con los oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas antes de gobernar sobre un montón de cosas, incluyendo esta. Bueno, y ahí vuelve a poner una cosa que de alguna manera le gusta a su oposición y divide a su propia coalición, y vuelve a repetir exactamente lo mismo con el matrimonio igualitario hoy día. Es una situación particular del presidente y que
quizás de sus asesores más cercanos, aquellos que siempre están en la sombra. Nosotros sabíamos que esta cuenta o mensaje presidencial, con las características que tiene, que es el 1 de junio, que es prácticamente entre 9 y 10 meses para terminar el gobierno, iba a dar una pequeña hoja de ruta, que es lo que esboza el presidente de alguna manera. Dice: nos vamos a preocupar del orden público, que es una cosa administrativa, nos vamos a preocupar de enfrentar bien o tratar de salir bien de la pandemia, que también es algo administrativo. Ojo, vamos a estar atentos a la seguridad, vamos a estar preocupados del tema de la vacunación, es decir, cosas que le corresponden a una administración. Y saca de la galera este tema del matrimonio igualitario, que, ojo, además no estaba en el primer borrador que se entrega habitualmente a la prensa, ¿no? Cuando uno estaba siguiendo el discurso se da cuenta que hay algo que no está. Si no estaba, entonces no estaba tampoco en los borradores que recibieron los partidos políticos, y de ahí la sorpresa de Coloma, de Chaguán, de otros dirigentes que salen rápidamente a criticarlo. Había otro cambio también importante en ese borrador, no sé si Fernando lo notaste. Sí, los 4.000 millones, ¿no? Claro, bajó 2.000 millones de dólares, claro, el presupuesto de emergencia para las secuelas de salud que deja la pandemia. Contemos eso pormenorizadamente muy rapidito. El presidente y su entorno entregan borradores de lo que va a decir. Los primeros borradores que se entregaron, el primer borrador que se entregó, no estaba el matrimonio igualitario, ni estaba la plata que él finalmente comprometió. Lo que sí había era una plata comprometida para las ayudas de 4.000 millones de dólares, que finalmente en el discurso se dividieron por 2 y pasaron a ser 2.000 millones. Exacto. Entonces, ahí ese es un elemento que hay que tomar. Entonces, él sabía que esto provocaba un movimiento, iba a generar algo, y por algo no lo hizo antes, para evitarse las presiones también del sector. Y ahí uno podría analizar cuál es el objetivo, y el objetivo puede ser, claro, un distractor para que hoy estemos hablando del matrimonio igualitario, debatiendo sobre eso y no sobre el fondo o el asunto que estaba crispando más el momento, que bueno, el retiro del comité del Colmet, del comité asesor, las ayudas que son importantes, los mínimos comunes que además suben de alguna manera a los posibles aspirantes de la oposición, y pone el debate en su sector. Y cuando pone el debate en su sector también afecta de alguna manera las candidaturas presidenciales de su entorno. Son las personas que lo podrían suceder dentro de su misma parecida línea política. Y ahí el más perjudicado, obviamente, con el tema del matrimonio igualitario es Joaquín Lavín, que es el único que no se ha expresado al respecto. Las otras candidaturas siguen, los Briones, Sichel especialmente, se ve favorecido en esta coyuntura y en este debate frente a una sociedad que sabemos que mayoritariamente, porque yo cuando Alberto dice cómo repercute allá, lo que debiera repercutir más fuerte en todas partes es el cierre de mente o estrechez mental que existe en ciertos sectores de la derecha chilena, que parece que no conocen la calle, no conocen la sociedad, no leen lo que está pasando, frente a un tema que es el matrimonio igualitario. A mí me parece la reacción visceral. Ayer decía, me parece que, no sé si era Joaquín, el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, decía que apenas se levanta y ve a José Antonio Coloma, le dice: estoy choqueado. A Juan Antonio Coloma, estoy choqueado. Es que ahí él fue bastante honesto, Juan Antonio, en el sentido, Coloma, en el sentido de decir que a él no le gustaban las sorpresas, que es básicamente decir: esta es una cosa que metió por la ventana claro, el presidente. Fernando, pero el tema, pero es tanto la falta de lectura de la sociedad chilena, de lo que pasa en la calle. Es decir, hoy día estar en contra del matrimonio igualitario, bueno, pero suena muy añejo. Está bien, pero son puntos doctrinarios o ideológicos que, bueno, son muy potentes. Hay una cantidad todavía de gente que no acepta un montón de cosas porque tiene privilegios, si tú quieres, por ciertos preceptos religiosos que generan las cosas. La eutanasia fue una discusión casi equivalente, porque no se concebía, había puntos ideológicos intransables en determinadas personas respecto de cómo las personas tienen que morir. Pero cuando se han caído todas las catedrales, como que ese tema
No, sí que empieza, todavía no, por eso, todavía fuerte. No, eso te digo, es muy fuerte, pero ponerlo como lo pusieron, especialmente cuando tú tienes que un porcentaje importante de la derecha lo aprueba. Ni siquiera es desde el punto de vista electoral. Te refugias como hicieron con el no al apruebo, es decir, en un porcentaje muy bajo. Estamos hablando de que no llega al 10-15% de la población. Ahora, Alberto, tú, y lo hemos conversado antes acá, yo quiero saber tu opinión sobre un punto que por lo menos yo lo he dicho acá en varias editoriales, cuando hacíamos editoriales antes. El presidente Piñera tiene ciertas características que son propias de él. Por ejemplo, yo considero que el presidente Piñera es una persona muy limitada en términos de estrategia. Es malo estratégicamente, pero es un tipo muy ducho en el evento individual que hay que administrar. Él, sobre el tema de los 33, actúa como un evento individual donde se concentra, se generan las condiciones para que incluso en una división de opiniones sobre lo que había que hacer, él toma una decisión, arriesga, hace una apuesta que finalmente sale extraordinariamente bien. Y en el caso, lo que estamos viendo, él vuelve de alguna manera a administrar la situación actual sobre la base de un evento que se crea, que es este evento que se crea, es el proyecto de matrimonio igualitario, que va por cierto, a afectar a su coalición, pero le da un airecito, una respiración, una mirada de sus propios contrincantes benigna respecto de esto, porque necesita salir del hoyo en que está, digamos. No, claro, es la primera jugada en muchísimo tiempo que uno puede decir que es una jugada políticamente adecuada, que está bien hecha. Efectivamente, Sebastián Piñera no sabe vivir en la necesidad. La política tiene muchos requerimientos. Cuando uno es presidente de la República, evidentemente está lleno de requerimientos y necesidades que tiene que satisfacer a terceros. Y eso le cuesta mucho. Pero en cambio él es muy hábil en la libertad absoluta. O sea, cuando él no tiene que preocuparse de nadie, que es su escenario ideal, cuando incluso puede tomar la decisión de hacer perder a su propio equipo porque es parte de las posibilidades de crecimiento, cosa que en el mundo financiero se hace y muchísimo, cuando él puede ocupar la traición, por ejemplo, sin tener que tener ningún miramiento más allá que el resultado, todo eso él es muy bueno porque no duda, porque no le cuesta dejar debajo de la mesa a 4 o 5 personas, incluso cercanas, porque sencillamente en eso es muy resoluto y es muy rápido. Bueno, en todo es muy rápido. El problema es que en la mayor parte de las cosas en la política, la política requiere otro tipo de condiciones, que son efectivamente las condiciones que tú llamas ahí estratégicas, efectivamente. Sí. Pero él es un gran táctico. Y esta fue una movida táctica. Él entendió una cosa que es súper simple y era evidente. Desde hace un mes en adelante, desde que aparecen las elecciones en el horizonte, la derecha, sí o sí, como coalición, como conglomerado, como candidatos, van a traicionar al gobierno una y otra vez. Tienen que hacerlo. Y él entiende que entonces él también es libre. Y él... Tú dices en la competencia electoral, tienen que distanciarse del gobierno. Claro, estoy de acuerdo. Claro, ya no... O sea, a él lo iban a traicionar sí o sí, en cualquier momento. Y a él lo que a él le conviene es que justamente él vaya primero y les diga, yo aquí tomo las decisiones, aquí está mi agenda, esta es la agenda de toda mi vida, es la agenda que yo por ustedes clausuré por un tiempo, ahora vean ustedes qué hacen. Sí. El tema es cuánto le dura, ¿no? Es en la situación en que hoy vivimos, la táctica. Cuando va a estar sometido a ese fuego cruzado, especialmente desde las candidaturas parlamentarias al Senado y especialmente las presidenciales, que van a tratar de diferenciarse. Entonces, incluso aquellos que se van a sentir más cercanos a esta urgencia que le ha puesto, ojo, porque hay que decirlo, este es un proyecto que está del 2017, que se está tramitando en el Congreso, pero que no podía hacerse porque el gobierno no le daba
la urgencia necesaria, que es lo que ayer el presidente da, no es que sea un proyecto nuevo. Entonces, en ese tema es cuánto le va a durar en la coyuntura que hoy estamos viviendo, cuando lo que efectivamente es interesante, lo vamos a debatir, vamos a estar una semana, va a aparecer la suburgencia, se va a discutir en general, va a ser aprobado rápidamente y es probable que... Yo no creo que le vayan a poner sumurgencia, le van a poner urgencia nomás. Bueno, claro. Que es un tiempo un poco más prudente, pero es algo que en la coyuntura en que hoy vivimos, cuando tú no puedes decidir mucho, genera un tema que puede pasar rápidamente. Y más aún, como tú dices, si no le pones la suma urgencia, le das solo urgencia, y con todo lo que hay que tratar, con todo el paquete que vamos a seguir viéndolo en el Congreso, de medidas económicas, todo lo que significa el apoyo a las pymes, etcétera, efectivamente va a generar un cuadro donde, como dice Alberto, lo más probable es que tengamos mucho más crispados a algunos candidatos o algunos sectores de Chile Vamos contra la moneda, enredando esta administración que de 9 meses que tiene desafíos importantes, que son sacar adelante los temas que están hoy ya en las comisiones. Sí, bueno, si bien esto acaparó prácticamente buena parte de la discusión ayer sobre la cuenta pública, bueno, el presidente dijo bastantes cosas más. Por ejemplo, hace anuncios también como la creación de un Ministerio de Seguridad Pública ad hoc, que es una cosa que también se ha discutido, Alberto y Pancho, harto y durante harto tiempo. Incluso habían proposiciones que se hicieron en un momento dado durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet de poder generar dentro del Ministerio del Interior un departamento ad hoc o un ministerio ad hoc en términos de seguridad pública. Creo que, bueno, en términos de la pandemia y las ayudas de la pandemia, básicamente refrenda lo que ya había hecho en respuesta a los mínimos comunes. No hay mucho más ahí. Y está esta llamémoslo así, este gaf del primer borrador que traía 4.000 millones de dólares y el borrador y el discurso final que lo cortó por la mitad. La pregunta es, ¿ese fue un error, los 4.000 millones originales, o se tenía pensado hacer una inversión mucho mayor en términos de protección de la ciudadanía, en términos económicos, y finalmente se recapacitó y se volvió atrás? Sí, yo creo que es entretenido, es una especulación. Porque sí, no tenemos todo es especulativo, pero no tenemos la certeza. Claro, pero es súper interesante porque si uno conoce de tanto ver y analizar a Sebastián Piñera, ya uno siente que lo ha tenido en el diván de alguna manera. Entonces, a mí no me extrañaría nada que en el momento en que él toma la decisión de incorporar el tema del matrimonio igualitario, diga, bueno, cortemos plata, porque no es necesario pasar tanta plata si es que vamos a tener una... Alberto. Uy. Sí. Ya, se cortó, vamos a llamar de nuevo. Toma tú. Sí, yo coincido con Alberto. Además, es un elemento todavía que le permite negociar y en estas negociaciones que se están dando, aumentarlo, porque efectivamente, si tú, el mensaje presidencial, sabemos, Fernando, que se construye con mucho tiempo, con muchos equipos, con los distintos ministerios, con los expertos, la gente que lo redacta, todo lo que va ahí, y finalmente tiene el sello del presidente en la lectura y cómo lo va cambiando, modificando y entregando. Me refiero a que no es baladí bajar de 4.000 a 2.000 millones de dólares. Y por eso llamó la atención. Exacto, son cifras estratosféricas. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que en algún momento o el presidente o los asesores dijeron, bueno, así como vamos a meter este tema del matrimonio igualitario que nos va a permitir esto y hagámoslo de esta forma comunicacional, etcétera, también puede ser que dejémonos un resto para negociar, para decir, vamos, y si ponemos 4.000, después en una de esas lo tenemos que subir a 6.000 y a 8.000. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Ahí se reconectó Alberto para que termine su mensaje. Sí, yo lo que estaba diciendo básicamente es que en esta lógica especulativa, yo creo que, entendiendo un poco cómo opera Piñera,
es posible que él haya guardado, no solo por secreto, sino que también haya tomado la decisión, se haya demorado en tomar la decisión de si incorporaba el tema del matrimonio igualitario, y tal vez cuando la incorporó, siendo una medida que sabía que iba a producir polémica y que era bien espectacular y que se iba a llevar la prensa, decidió hacer lo que hace muchas veces, y es que si tiene un elemento político que se lleva a los temas de prensa, quita los elementos económicos que tenga que entregar porque a él no le gusta el gasto. Y es algo muy propio de él, entonces, en ese caso, decir, bueno, ¿para qué voy a poner los 4.000 millones si puedo poner 2.000? Y efectivamente, bueno, además que después vienen todas las dinámicas de platas para allá, platas para acá, las cosas que se van moviendo, toda la negociación, y por tanto, entonces, a mi juicio, podría estar unido el hecho de que haya incorporado esa información, la del matrimonio igualitario, con la reducción de ese dinero. Sí, bueno, fue otra de las cosas curiosas que pasó ayer, estos dobles discursos con distintas cifras. Había, como tú dijiste, Alberto, había mucha gente bien enojada ayer, particularmente del sector del presidente. Ahora, desde el punto de vista, llámalo así, ¿qué pasa a partir de ahora? Porque ya, ok, tú lanzaste la bomba de racimo, ya se abrió y estalló, y lanzaste además una serie de otros anuncios al respecto. Pero no solamente se te desordenó, se te fragmentó, pero profundamente tu coalición de gobierno, y no sería extraño que se acelerara un cambio de gabinete por gente que no quiere seguir o algo así. ¿Cómo se sigue en esta situación después de este rito con tantos anuncios, digamos? Sí, yo tengo la impresión de que lo que hizo, lo hizo muy bien. O sea, tengo la impresión de que le ayuda mucho. Puede parecer que no es gran cosa porque... Estás hablando que le ayuda personalmente a él, dices tú. Claro. No estás hablando de su gobierno. No, claro, es a él. O sea, esto le sirve mucho porque básicamente si la derecha se va en contra, todos entenderemos con esta agenda que es una agenda socialmente validada. Por tanto, la derecha quedaría mal y él quedaría bien. Es un asunto que yo creo que le permite no ordenar en absoluto la política de la sociedad chilena, para nada, al contrario, la desordena más, pero sí le permite a él flotar, y la verdad es que cuando uno está en crisis, yo creo que cualquiera de nosotros que ha pasado por un momento difícil, siempre dice, bueno, pero flotar es una maravilla, así que me lo den. ¿Pancho? Yo coincido, creo que es una especie de salvavidas, pero una salvavidas que se sigue desinflando, ¿no? Entonces, para llegar a los 9 meses es un poco escaso y va a requerir de mucha habilidad política para poder administrar y esbozar o llegar a término lo que planteó ayer como su ideario para esto que le resta al gobierno. Creo que efectivamente lo ayuda, saca, pero también le genera un cuadro nuevo e inesperado que va a tener que enfrentarlo, y sabemos que desgraciadamente la moneda no cuenta con los recursos, me refiero no a lo económico, sino a los recursos incluso políticos, los asesores, los consejeros, la gente que hace la buena política para seguir adelante una buena táctica. Entonces, creo que puede ser muy corta, sobre todo si es que no es capaz de sacarla. Hay un tema también ahí que tú lo planteaste, a uno le queda en la memoria, y en la memoria colectiva queda el tema de cuando cierra el penal Cordillera, y de alguna manera te ubica con un clic, así, un cumplido frente a la sociedad. En 9 meses, si quieres tener ese cumplido, esa cosa que te pone en la historia, que fuiste el presidente, que de alguna manera generó un cambio social importante y puso o modernizó al país en su estructura social, efectivamente tendría que apurarse para que esta ley saliera, para que efectivamente se cumpliera un poco el objetivo. No solo le puso urgencia, sino que además se aprobó y la promulgué. Frente a eso, si no ocurre, va a ser me agarré de un salvavidas que se está desinflando, y a la semana, a las 2 semanas nos olvidamos el tema, seguimos con el tema de las ayudas sociales. Ahora hay un panorama que todavía se sigue dando positivamente, el índice de IMASEC ayer es bueno, el tema del precio del cobre todavía está funcionando adecuadamente, hay una reactivación que se está dando,
pero no nos olvidemos que seguimos con los contagios altos, que hay 3.200 personas en las UCI, que las economías familiares están quebradas, que las pymes están viviendo momentos muy difíciles. Todo eso lo tiende a hundir. Entonces, puede ser, pero esperemos porque la coyuntura es muy dramática para todos los gobiernos del mundo y también para el gobierno de Sebastián Piñera, que vive en una crisis permanente desde octubre del 2019, que entró a esta crisis sanitaria y social con una crisis política muy fuerte. Alberto. Sí, yo creo que una cosa que habría que poner atención si esto fuera una serie de Netflix, series políticas de Netflix, habría que poner atención, la siguiente escena es la oficina de Jaime Belolio y su teléfono, su celular. Porque evidentemente la UDI entenderá que allí ocurrió algo. O sea, que él les mandó fue parte de esta gigantesca granada al sector. Que él siempre tiene un proyecto de UDI diferente, que fracasó electoralmente en la interna, que fracasó frente al poder de los más antiguos, y que además coincidente con la muerte de Jovino Novoa, qué sé yo, que todo esto ocurra, es un misilazo efectivamente muy, muy, muy duro, y todos deben estar mirando que el poder de Jaime Belolio es un poder autónomo. Eso no es menor. Eso suponiendo dos cosas. Suponiendo que Jaime Belolio, que yo creo que es una persona que en algún momento dado se pronunció a favor del matrimonio igualitario, o no, sí. O por lo menos no, fue cómplice con el presidente en esto sin avisarle a su partido. Yo creo que es casi imposible que sea diferente, porque en la práctica él está en una posición muy, muy preferente dentro del gobierno. Estoy de acuerdo. No, ahí Fernando, acuérdate que el vocero es el primero que tiene que salir a comentar el discurso, por lo tanto, a él no lo puede haber sorprendido. Ahora, si tuvo tiempo o no tiempo para llamar por teléfono a su partido, obviamente que lo tiene que haber tenido, porque era el tema que le iban a preguntar los periodistas después, y él no podía mostrarse sorprendido porque tenía que renunciar si es que no hubiera sabido que venía el matrimonio igualitario en el discurso. Por lo tanto, algo de agua hay en la piscina de la UDI para que el presidente también tire esto. Ayer falleció Jovino Novoa, y puede ser también de alguna manera que el presidente haya entendido que parte de la UDI, de esa UDI más tradicional, más conservadora, empieza o tiene que empezar a dejar los cargos al interior del partido, y efectivamente en una de esas nos sorprendemos y tenemos a un sector muy fuerte o más joven que se levanta y apoya esta posición del presidente, que hasta ahora no lo tuvimos porque Guillermo Ramírez y otros tiraron en contra de la decisión, pero más por el lado de la sorpresa y que de oponerse al matrimonio igualitario. Bueno, va a estar bien interesante lo que se viene encima. Les damos las gracias a Alberto Mayol y a Francisco Martorell. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Alberto, un abrazo, Fernando, saludos. Chau. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, la clave me escucha.